Primero antes de que voy a posar, profe, ¿su formación es cuál? A ver, Humberto, yo soy físico. Yo tengo un doctorado en física. Comencé siendo profesor en la Universidad del Valle. De ahí me fui durante 30 años para Venezuela. Fui profesor allá en una universidad pública. Y después regresé, en el año 2008 regresamos acá a Quindío. Y entonces hemos venido colaborando con la Universidad del Quindío. Con la Universidad del Quindío, bueno. ¿Qué es hacer una patente? ¿Cómo es ese proceso? Por ejemplo, aquí tenemos un problema muy grande y es que los agricultores, las pequeñas empresas, y en Colombia, ¿no? Es muy poca la innovación que nosotros creamos, y hay menos patentes. Precisamente por aquí tengo unos datos que son buenos que el público los conozca, porque fíjate por ejemplo que en el año 2018 Colombia, las patentes que fueron concedidas en Colombia en ese año, ¿sí? No superaron los 1.300 patentes, pero sorpréndase, 1.056 fueron extranjeros. Sí. Y colombianos solamente 215. Nada. Y en el año 2019, los extranjeros, que son obviamente las compañías extranjeras que necesitan tener la patente aquí en Colombia para poder de que sus productos se puedan vender, compañías electrónicas, químicas, farmacéuticas, etcétera, etcétera, fueron 1.317, pero colombianos fueron 313. ¿Y qué es lo que pasa entonces? ¿Desconocimiento? Gran parte es desconocimiento, gran parte de esto es desconocimiento de que realmente se puede patentar, pero yo que he estado relacionado con eso desde hace algunos años, me he enterado de que realmente muchísimas personas le tienen miedo al proceso de la patente porque realmente piensan que no, que es muy complicado, que es muy caro y que definitivamente no es para ellos. Y a veces son patentes que son cosas que no son demasiadamente complejas. A veces uno observa, por ejemplo, patentar un lavado del cabello o el tinte para que quede de un color, o sea, son cosas cualquiera puede patentar, eso tiene una cantidad de garantías, pero cuando miramos esas cifras que usted nos está dando en 1.000 con respecto a países como Corea con 63.000 al año. Es que eso lo quería decir, mire, el solo estado de Nueva York en Estados Unidos son 15.000 patentes al año, ¿sí? Y nosotros nos llegamos a 1.300 y eso que incluíamos pues todas las... Y hay un tema muy complejo que en estos tratados de libre comercio hay que tenerle mucho cuidado y es que esas compañías, por ejemplo, tratados con Estados Unidos pueden llegar y decir, podemos hacer el inventario de todas las plantas que hay en Colombia y ser propiedad, aunque se producen en Colombia, el ingrediente activo, lo que inventen allá o se creen allá, ser propiedad americana. Sí, por supuesto que sí. Porque no tenemos ciencia, no tenemos aplicación. Eso tenemos que desarrollar desde colegio, ¿no? Realmente desde ahí. Pero realmente hay una actividad que tienen que hacer todas las universidades en donde el investigador se oriente más en la búsqueda de las cosas que nosotros tenemos en el país. Es sorprendente, yo lo he dicho en muchos foros. Colombia tiene 2 mares. Pero Colombia no tiene una empresa pesquera. ¿Sabían eso? No. No hay una industria, no hay una empresa pesquera grande en Colombia. Así que la gran mayoría de las empresas que pescan en las costas colombianas son japonesas, son chinas, son de otros países. ¿Sí? Sí. La diversidad que tenemos increíble de climas y verdaderamente nos aprovechamos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo que yo a veces se los cuento a los estudiantes y les digo, estamos en un mundo tropical, ¿sí o no? Colombia es un país tropical. ¿Y por qué no hacemos énfasis en las enfermedades tropicales? Y no hay absolutamente nada de eso. ¿Sí? ¿Me explico? Hay muy poco al respecto. El tema de café, por ejemplo, acá no tenemos casi patentes ni tenemos absolutamente nada. Y de ahí salen pectinas, ácidos, liginas, lo que usted quiera. Colorantes. Lo que usted quiera, lo que usted quiera. Es un tema muy complejo. Ahora, el proceso es largo. O sea, el proceso de sacar una patente es largo. Yo tengo 2 patentes, como tú lo dijiste. Tengo en este momentico 5 más en la Superintendencia de Industria y Comercio. El proceso se puede demorar más o menos 2 años. 2 años. 2 años más o menos es dura. Inscribir una patente cuesta más o menos 130.000 pesos. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy una finca, una empresa agrícola, tengo acá, transformo algo, entonces, ¿qué hago? Es algo de hecho quiero patentar eso porque eso es muy innovador, muy interesante. Desarrollaste, por ejemplo, una manera nueva de producir el café. Exacto. Por poner un ejemplo. De secarlo, de cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Sí? ¿Ok?
El proceso para escribir eso cuesta 130.000 pesos. Más o menos hay un examen que llama examen de forma, ¿sí? En donde te dicen si todo lo que tú escribiste lo escribiste correctamente, ¿sí? Y ahí es donde está la gran dificultad, porque normalmente hay que contratar un grupo de abogados y hay unos abogados especialistas en la ¿Y cuestión. aquí los hay en el Quindío? En el Quindío no. ¿Dónde lo tienen que contactar? Normalmente Bogotá o Medellín. ¿Qué ¿sí? costo puede tener eso? Ese es el costoso, ¿sí? O sea, ahí es donde está el gran costo, está justamente en la parte de los abogados, ¿sí? Que ellos, porque obviamente son exclusivos, saben cómo escribir eso, saben cómo llenar los formatos, ¿sí? Y te van guiando, pero pues te puede costar 10 millones de pesos, 15 millones de pesos. Y ojo que con la patente queda un límite, ¿no? Puede ser una patente nacional o una patente internacional, ¿no? Las patentes que están obteniendo aquí como nacionales son de los países andinos, o sea, el bloque andino. O sea, las patentes que nosotros tenemos son del bloque andino, o sea, todo cobijan solamente esta zona. Los países. Los países. Perfecto. Sí. ¿Su patente está basada en qué? Bueno, las dos primeras patentes están basadas en equipos electrónicos. La primera patente que obtuvimos es sobre un instrumento que no es invasivo, que puede medir directamente sobre las plantas, puede medir humedad y no dañarla, porque todos los instrumentos que existen en este momento en el mercado son invasivos, ¿sí? Y se puede adaptar precisamente al tallo del la guadua, por poner un ejemplo, ¿sí? Porque es cilíndrico, se puede adaptar para medir la humedad. ¿Pero solo en la guadua? No, ¿O se puede trabajar en soya, en millo? Trabajar en cualquier. Por ejemplo, nosotros acá en el eje cafetero somos muy expertos, o en el valle también, cítricos, maracuyá, granadilla. Se puede trabajar para cualquiera. ¿Sí? Ok. Y, es la primera patente. ¿Y en este momento esa patente está teniendo ya aplicación en el sector? ¿O no, puede porque tener? es que como tú fuiste profesor de la Universidad del Quindío, tú te das cuenta que todo lo que tenga que ver con las universidades públicas se vuelven lentos los procesos. Ajá. De manera que en ese no estamos moviendo la cosa. Pero mire gobernaciones, mire alcaldías, Universidad del Quindío, que bueno, hay que comenzar a hacer ese seleccionamiento. Nosotros somos docentes y docentes llamamos nuestra universidad, ¿Sí? Pero tenemos que aplicarlo, ya somos más, digamos que nosotros visualizamos más el tema de cómo la ciencia y el conocimiento puede ir a funcionar allá. Y eso se puede ser un dinero para la universidad y eso puede ser una... Por supuesto que sí, precisamente un poco más temprano estaba viendo un webinar que estaban haciendo las asociaciones de posgrados de Colombia, y en ese momento estaban entrevistando a una persona que está en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y relacionado justamente con la creación de empresas dentro de las universidades. O sea, apenas Colombia está en el proceso de no solamente de crear las empresas, está en el proceso de hacer las leyes y los reglamentos para que se puedan hacer empresas dentro de las universidades. Y las universidades tienen una función muy grande en el tema de desarrollo. Aquí nosotros encontramos, lo vimos la semana pasada, para transformar la leche. Muchas fincas botan la leche porque les pagan 300, 200 pesos. La mandarina, la maracuyá. Nosotros producimos cosas buenísimas, pero necesitamos montar estos hombres, los muchachos en los colegios, a hacer grupos de investigación pequeños, a trabajar, a hacer aplicaciones. Gatorade es una patente de un profesor, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, hay una primera patente. La segunda patente, profe. Bueno, la segunda patente tiene que ver más con la industria de las fibras, la industria de los tejidos, la industria del papel, porque hay que medir la resistencia de esas fibras. Entonces uno, por ejemplo, selecciona un determinado tipo de algodón o lino o lo que sea, y hay que medirle, hacer un control de calidad. Normalmente ese control de calidad se tiene que llevar la fibra, se te la tiene que llevar al laboratorio para hacerle las medidas. Nosotros lo que desarrollamos fue un equipo portátil, ¿sí? Que se puede transportar para cualquier lugar, donde se puede hacer la medida directamente de las fibras, tanto de tensión, ¿sí? Como de torsión. ¿Sí? Qué maravilla. Esa es la segunda patente. ¿Y las patentes que vienen ahora están en procesos de...? Bueno, ¿basadas en qué? Tenemos varias patentes que están en camino en la superintendencia. Tenemos 3 patentes relacionadas con aglomerados, uno aglomerado de guadua, otro aglomerado de pasto elefante y otro aglomerado de tallo de café, ¿sí? En donde esos son desperdicios, o sea, la guadua que se pierde por efecto de que vino un huracán y se quebró y toda esa serie de cosas, o la guadua que se utiliza para la parte relacionada con la construcción. Todo ese desperdicio podíamos agarrarlo, molerlo, ¿sí? Combinarlo con una resina, ¿sí? Un aglomerante, y volverlo un producto útil.
¿sí? Wow. El pasto elefante, que es un pasto invasivo, en cualquier parte donde vayas de Colombia hay un pasto grandísimo. Ese pasto invadió toda Colombia. Ese pasto lo trajeron desde Cuba porque pensaban que iba a ser una buena solución para la cuestión del alimento para el ganado, ¿sí? Pero resulta que ese pasto, esa semilla se dispersó por toda Colombia. Se volvió una maleza. Y se volvió una maleza, ¿sí? Ese tallo de ese pasto es muy duro y se pueden fabricar allí unos aglomerados bien interesantes con ese pasto. Y el tallo del café, porque precisamente en el proceso de la soca, ¿sí?, del soqueo, pues sobre ese tallo se puede precisamente utilizar. Hay algo muy importante y es que el conocimiento es la esencia. Acá no hay edad, aquí no hay sexo, acá no hay que le falta una mano, un pie. Acá lo más importante es el cerebro. Con el cerebro se quedan cosas fantásticas. El profesor Hawking fue un hombre con todas las dificultades, pero uno de los grandes pioneros en todo el tema espacial y de los agujeros. A partir del conocimiento. Nosotros acá en las empresas, allá en su empresa pequeñita, en la finca, en su casa, con lo que usted tiene, quien lo creyera podía tener una patente. Y si usted tiene una patente y si usted está desarrollando, hay tantas cosas. Solamente párese en la televisión y miren lo que dicen en televentas. Muchos de esos productos son patentados. Y son pequeñas innovaciones. Es muy difícil patentar. A ver, le explico. Antes de hablarle de las otras dos patentes. Después le hablo de las otras dos patentes, pero le explico. Realmente para una persona individual le cuesta mucho trabajo, sobre todo sobrepasar la parte relacionada con la escritura. Sí. Eso es un arte, escribir eso en la forma como se requiere para la superintendencia, que además son una serie de parámetros internacionales que se tienen que seguir, no es por un capricho de la superintendencia, sino que es un parámetro para poder de que cualquier persona que después mire la patente la pueda leer y la pueda entender. Entonces el trámite complicado allí está justamente con la parte de la elaboración del escrito, que tiene necesariamente que conseguirse un abogado, que son los que saben hacer eso. Hay un examen más o menos al filo del año y medio que se llama examen de fondo, que cuesta alrededor de 1.300.000 pesos. Una patente de innovación se da por 20 años y cada año hay que renovarla. En los primeros 4 años hay que pagar 380.000 pesos. En los siguientes 4 años hay que pagar 800 y algo, y así sucesivamente hasta casi 2 millones cuando ya termine. De manera que una persona dice, bueno, esto tan complicado, tanto dinero que tengo que invertir, ¿realmente vale la pena? Y yo lo que les digo a la persona es que depende de, porque lo he conversado con industriales. Si tú verdaderamente estás pensando en proteger tu producto de tal manera que nadie te lo pueda copiar, pues lo más conveniente es la patente. Pero si tú realmente lo que descubriste es que tienes una única oportunidad con algo que tú sacaste pero que rápidamente va a morir, no vale la pena hacer una patente porque te vas a demorar 2 años. Entonces, explótalo y no lo patentes. Y más en este mercado que es tan rápido, ¿no? Que es tan rápido. Pero nosotros estamos trabajando en cosas aquí. Lo que es Pereira tiene grandes compañías, lo que es el Valle del Cauca. Aquí tenemos en el Quindío, por ejemplo, un laboratorio aquí en Arantel. Y ahí hay productores de plátano, hay productores de plántulas in vitro, hay muchas cosas que se pueden trabajar. Si ustedes quieren y quieren conocer más de patentes, yo creo que un buen contacto sería el profesor Fontalvo. Profesor Fontalvo, ¿ustedes cómo se conectan con ustedes? Si alguien de los empresarios acá se da cuenta y dice, oiga, qué bueno, allá escuchamos algo, o una gente que tiene algo espectacular para aglomerados, tienen un trabajo para plántulas, me encantaría de pronto unirme a ellos, una asociación, queremos invertir en eso, ¿cómo hacen con ustedes? Bueno, mi contacto es a través de la Universidad del Quindío, en la Facultad de Ciencias, Instituto Interdisciplinario de las Ciencias, ahí me pueden localizar. Pero también yo desarrollo actividades empresariales y tenemos una página que se llama www.coemprende.co y ahí también me pueden localizar, porque ahí tenemos una serie de profesionales competentes y experimentados que para ayudarle a la gente a emprender. Yo me he dado cuenta que precisamente a raíz de estas cuestiones de las patentes, pues mucha gente tiene también el gran temor de emprender, y tú que has estado en esos líderes desde hace... Te sigo todo el tiempo. Y que sigues todavía. Sí, ok. Arrastrando gente. Te has dado cuenta de que realmente no es que sea difícil, sino que la gente normalmente lo interpreta como difícil. Yo les voy a recomendar una cosa. Si ustedes quieren,
Yo conozco al profesor Fontalvo, somos muy amigos y es gente muy abierta. Si ustedes quieren en un momento determinado asesoría, acompañamiento porque tienen un producto nuevo, porque requieren hacer transformaciones dentro de su organización, contáctense con ellos, Facultad o Coemprende, Gerardo Fontal, ¿sí? Y la última pregunta, profe. ¿Hay patentes que se vencen a los 20 años? Son las patentes de invención. Sí. Hay otro tipo de patentes, o sea, hay 4 tipos de patentes, que es la patente de invención, la que se dura 20 años, una que se llama, precisamente aquí lo tengo, el modelo de utilidad, Sí. que no es exactamente una patente, sino que es algo que ya existe, pero tú le hiciste una ligera modificación o lo adaptaste para tus condiciones. Ese normalmente dura 8 años. Lo que se llama precisamente el diseño industrial, ¿sí? Para guardar secretos industriales, y las marcas. Increíble que, por ejemplo, el pibe Valderrama tiene una marca de él Que nadie la puede usar. Exacto, que nadie la puede usar, que se llama precisamente aquí Todo Bien. Todo bien. Entonces, O una palabra. Es una palabra. Just y él Day. la patentó. La de Nike. Sí, exacto, Todo Bien, exacto. Entonces, el pibe Valderrama tiene esa marca y nadie más la puede utilizar ni en televisión, ni en radio, ni en ninguna otra parte. Y mire que el pibe pues es un futbolista, pero tuvo una asesoría de hombres como el profesor Fontal, que le guiaron cómo hacer un proceso de patente. O sea, ustedes pueden patentar cualquier cosa. ¿Qué le da una patente? Una patente, por ejemplo, Reebok. Significa que usted no puede utilizar ese producto sin la autorización o sin pagarle al productor de la patente. ¿Cierto? Claro, porque podemos tener varias modalidades. Que tú le explotes la patente, es una posibilidad, o que precisamente tú también tengas la posibilidad de alquilarla, por poner un nombre que sea entendible, ¿sí? De tal manera que las personas puedan utilizar y tú tienes un rédito mensual o anual, etcétera, etcétera, o simplemente tú la vendes, ¿sí? Tú la puedes vender, ¿sí? Porque eso es un bien. En este momento en Colombia una patente está considerada como un bien y se tasa, ¿sí? Como un bien como tal, y se le puede poner un valor de... Claro, y vale más que toda la maquinaria y que todo lo que puede valer mucho más. Hay una forma como ustedes pueden emprender y que el común de las personas no sabe, y que las empresas también se pueden ayudar. Y los estudiantes universitarios de química, biología, física, los estudiantes de los colegios técnicos que tienen algún énfasis, que les dan emprendimiento, que tienen sus laboratorios, etc. Una forma es entrando a la Superintendencia de Industria y Comercio. En la Superintendencia, démosle una guía. Sí. Si usted quiere ir, ahí, como lo decía el profesor Montal, ya hay patentes que cumplieron los 20 años. Sí. Y ustedes la pueden bajar y esa patente la pueden hacer y la pueden fabricar, le pueden cambiar y pueden comenzar a producir. Exactamente, sí. Por ejemplo, si una patente ya fue explotada y se pasó 20 años y la persona no quiso volver otra vez a volverla a reactivar, pues ya cualquier persona la puede usar. Les puedo poner un ejemplo, Coca-Cola, ¿sí? ¿Por qué nadie puede utilizar la fórmula de Coca-Cola? Porque Coca-Cola cada 20 años está renovando esa patente, ¿sí? ¿Correcto? De manera que, porque ellos evidentemente la están explotando de una manera, ¿sí? ¿Ok? Pero hay otras cosas que verdaderamente la fábrica se acabó o pasó cualquier cosa, ¿sí? Y entonces la persona... Quedó ahí. Y quedó ahí. Entra a Superintendencia y... Superintendencia de Industria y Comercio. Luego sigue a dónde? De Colombia. Ahí tiene toda una serie de guías, Sí. de menús, ¿sí? Donde la persona puede ir, digamos... Patentes. Sí, por ejemplo, busca patentes, le puede dar todos los datos de todas las patentes en este momento, todas las personas que están patentando, te dan el listado, que por cierto tengo un dato interesante. El Quindío en el año 2019 solicitó 10 patentes. Eso ya es y muy en bueno. el año 2018 12. Eso va... Afortunadamente Ahí va empezando. son varias de nosotros. ¿sí? Mira, hace 10 años no había sino una sola patente. Y era la patente del profesor Fontal. No más. Ya en el Quindío ya tiene varias patentes, ¿no? Sí. Fundamentalmente el único ente que en este momento en el Quindío está solicitando patente es la Universidad del Quindío. ¿sí? Pero lo puede hacer la gobernación, lo puede hacer la alcaldía, lo puede hacer la EPA. A mí me parece que la EPA puede trabajar mucho, el hospital puede trabajar con patentes. Por supuesto que sí. O sea, Sicolsa. También en la misma superintendencia hay todo un tutorial para seguir, de tal manera que la persona, si cree que es capaz de hacer todo lo que es relacionado con la forma de escritura, y lo puede hacer, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, la primera patente, porque ahí no es la primera, no es mía, la primera patente que también es del instituto del profesor John Jairo Prías. John Jairo Prías, que sí. es uno... Y él Valoremos al profesor John Jairo Prías. Sí. Qué pena, profesor Prías, Sí. su patente. Y él la hizo solo. En aquella ocasión la universidad no tenía
experiencia de nada, de manera que no hubo posibilidad para ayudarlo y él dijo, lo voy a hacer solo y lo hizo solo. Un emprendedor allí. Sí. Yo lo veía y él... Y lo hizo solo. Sí. ¿Sí? Ya cuando me tocó a mí, que fue la segunda, ya la universidad ya tenía cierta experiencia y entonces ya se contrató un abogado y otra serie de cosas. ¿Sí? Pero la verdad está en que yo le invito a todos los oyentes de ustedes y los televidentes de ustedes a que realmente, si se les ocurren ideas, hay posibilidades enormes. Le pueden sacar beneficio a sus ideas. Las pueden comercializar posteriormente, ya sea propio o la venden o la alquilan o como quieran. Hemos tenido la posibilidad de tener acá un experto, un hombre que ha hecho ciencia, que tiene patentes, que la tiene, pues nos puede hablar desde adentro. Si ustedes tienen preguntas, nosotros vamos a entrar, vamos a dar un espacio, continuamos con nuestro programa, le agradecemos al profe. Ahora intentamos, si hay preguntas, si la gente quiere preguntarle algo al profesor Fontalvo ahorita de cómo hace la patente, de qué se hace, que tienen un producto, no lo pregunten por acá y él lo va a responder. Y regresamos ahora, profe. Muchas gracias. Listo.